Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El último velador del panteón. Nunca pensé que los muertos pudieran hacer más ruido que los vivos. Me llamo Eliseo, y durante más de 20 años fui el velador del Panteón Municipal de San Jacinto, un cementerio viejo, polvoriento, con criptas abiertas y nombres borrados por el tiempo. La paga era miserable, pero no necesitaba mucho. Solo silencio y soledad. Al menos eso creía. Todo cambió la noche en que enterraron a don Hilario, un anciano al que nadie quería. Decían que había practicado cosas oscuras. Cuando murió, ni su familia fue al entierro. Lo trajeron en una caja vieja, sin flores, sin misa. Lo dejaron en la fosa 47, junto a una tumba sin nombre. Y esa fue la primera noche que lo escuché. A las 2 de la madrugada, mientras recorría el pasillo de nichos con mi lámpara, escuché un crujido, como madera astillándose. Me detuve. Pensé que era una rata o algún gato callejero. Pero luego, el sonido volvió, un golpe seco. Desde dentro de una tumba. Tragué saliva. Apunté la linterna. Nada. Solo lápidas, sombras y ese silencio pesado que solo los cementerios saben cargar. Me convencí de que era mi mente jugándome trucos. Me fui a la caseta y cerré la puerta con seguro. Pero a la noche siguiente, el sonido regresó. Esta vez no era un golpe. Era un susurro. Bajito. Apenas audible, como si alguien rezara desde dentro de la tierra. No me dejen solo. Me congelé. El susurro no venía del viento, venía del suelo, de la fosa 47. Tuve que armarme de valor. Fui con mi pala y escarbé un poco. La tierra aún estaba suelta, pero no había nada anormal. Solo el ataúd viejo de don Hilario. Lo cubrí de nuevo y me fui, pero el susurro me siguió. Esa noche no dormí. Escuchaba pasos en el techo de la caseta, como si alguien caminara descalzo. El aire se volvió espeso, como si estuviera respirando tierra húmeda. Me levanté con náuseas. El espejo del baño estaba empañado desde dentro, y había una palabra escrita con dedo: acompáñame. Quise renunciar al día siguiente, pero el encargado del municipio me pidió que resistiera un poco más, que el lugar estaba en obras y no podían pagar a otro todavía. Decidí aguantar. Gran error. La tercera noche fue peor. Mientras caminaba por la zona vieja del cementerio, vi una figura entre las lápidas. Una silueta encorvada, con el rostro cubierto por un sombrero negro. ¿Quién está ahí?, grité. La figura no respondió. Caminó hacia una de las tumbas más antiguas y se desvaneció entre la neblina. Cuando me acerqué, vi que esa tumba no tenía nombre. Solo un símbolo tallado, un círculo con una cruz al centro. Igual al que don Hilario tenía tatuado en la mano cuando lo enterraron. Sentí un escalofrío. Y entonces lo vi. Había huellas saliendo de la tierra. No supe si correr o llorar. Pero me paralicé. Y ahí fue cuando lo escuché con claridad. Me dejaron solo demasiado tiempo. Esa voz no era humana. Era como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde dentro de un pozo. Me encerré en la caseta. Esa noche no patrullé. Me tapé los oídos, apagué la linterna y recé, aunque hacía años que no lo hacía. Pero el susurro no se fue. Se metió en mi cabeza. Velador, tú si me escuchas, quédate conmigo. Las paredes de la caseta comenzaron a rasparse solas, como si algo invisible tallara palabras en ellas. Cuando amaneció, vi lo que habían escrito: uno más y ya puedo salir. Fui al ayuntamiento. Les rogué que me cambiaran. Les dije que estaba enfermo, que el cementerio me estaba afectando. Me miraron raro. Me dijeron que solo eran mis nervios, que me tomara unas pastillas, que ya estaba viejo. No me creyeron. Volví esa noche, más por miedo a perder lo poco que tenía que por valentía. Caminé solo por los pasillos de tumbas. El aire olía a flores podridas. La tierra temblaba, leve, como si algo respirara bajo mis pies. Y entonces sucedió lo peor. En la fosa 47, el ataúd ya no estaba. El agujero estaba vacío, pero no completamente.
Dentro había un túnel, un hueco oscuro, profundo, con marcas de uñas en las paredes, como si alguien hubiera salido arañando la tierra. Retrocedí, tropecé, y al caer, vi decenas de sombras avanzar entre los sepulcros. No caminaban, se arrastraban. Todas sus bocas susurraban lo mismo. Uno más, uno más. Corrí, no miré atrás. Me encerré en la caseta, pero la puerta ya no se cerraba con seguro. Algo la había arrancado. Esa noche, me desmayé, y cuando desperté, ya no estaba en la caseta. Estaba dentro de una tumba. La madera del ataúd era vieja, pero estaba fresca. Mis uñas estaban rotas de tanto arañar. No podía gritar. Tenía la boca llena de tierra. Pero antes de perder la conciencia, vi a alguien afuera. Un nuevo velador. Joven, con la linterna en mano. Y entonces entendí todo. Don Hilario nunca quiso salir. Solo quería que alguien más lo reemplazara. Ahora soy yo quien susurra desde la fosa 47. Yo, el último velador. Y tú, si alguna vez caminas por San Jacinto a medianoche, no te detengas y oyes una voz que pide compañía. Porque quizás, esa voz soy yo. O peor aún, ya no soy solo yo. Historia número 2. La cruz torcida del panteón. Dicen que los cementerios son lugares de descanso. Eso es mentira. Lo sé porque yo trabajé varios años limpiando tumbas en el Panteón de San Felipe, un lugar tan viejo que ya nadie recordaba quién estaba enterrado en muchas de esas fosas. Me acostumbré rápido al silencio, al olor a tierra húmeda y a las cruces oxidadas que parecían mirarme como espinas clavadas en el cielo. Pero hubo una noche, una sola, que aún me persigue cuando cierro los ojos. Fue un 2 de noviembre, el Día de Muertos. La gente pasó todo el día visitando a sus difuntos, dejando flores de cempasúchil, veladoras y pan. Yo recorrí el panteón recogiendo basura, apagando velas mal puestas para que no causaran incendios. Todo parecía normal, hasta que la noche cayó. El encargado se fue temprano y yo me quedé solo. La luna estaba cubierta por nubes, y el cementerio parecía más oscuro de lo habitual. Encendí mi linterna y me dispuse a dar la última vuelta antes de irme a la caseta. Cerca de la parte más vieja del panteón, noté algo extraño. Una cruz torcida, no de madera ni de hierro, era de piedra, y estaba rota de la base, inclinada hacia un costado como si algo la hubiera empujado desde abajo. Me acerqué para acomodarla, pero al tocarla sentí un frío que me recorrió los huesos. No era la frialdad normal de la piedra, era algo más, como si la cruz tuviera pulso. Retrocedí y fue entonces cuando lo escuché. Un sollozo, viniendo de la tumba que estaba justo debajo de esa cruz. Apunté con la linterna. El nombre estaba borrado. Solo quedaban marcas de cincel, ilegibles. El llanto se volvió más claro. Era una voz de mujer. No me dejen aquí. Me quedé paralizado. Nadie debía estar ahí. Ya no quedaban visitantes. Pensé que quizá alguien se había quedado encerrado, pero al rodear la tumba, vi que no había nada. Solo tierra seca y la cruz torcida. De pronto, el llanto cambió. Se volvió una risa. Una carcajada hueca, sin aire. Sentí que me jalaban del pantalón. Grité, apunté la luz, y vi una mano. Una mano gris, huesuda, que salía de la tierra. Tropecé y caí de espaldas. La linterna rodó lejos. La mano se retorció y se metió de nuevo en la tierra, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí a la caseta. Quise encerrar la puerta, pero el seguro no cerraba bien. Pasé la noche en vela, escuchando como algo arrastraba piedras y cadenas allá afuera. Al amanecer, me convencí de que todo había sido un sueño. Pero cuando fui a la tumba, la cruz ya no estaba torcida. Estaba derecha, como si alguien la hubiera acomodado en la madrugada. Decidí no hablar de eso, hasta que, semanas después, volvió a suceder. Una noche sin luna, mientras limpiaba cerca de la entrada, vi a una mujer de vestido blanco caminando entre las tumbas. Pensé que se había quedado encerrada, así que corrí tras ella. «Señora», le grité. «No puede estar aquí». Pero la mujer no respondía. Caminaba despacio, arrastrando los pies. Cuando la alcancé, se detuvo frente a la tumba de la cruz torcida. La vi de perfil. Su cabello cubría la mitad de su rostro. «Señora, debe salir», dije, temblando. Entonces, volteó hacia mí, y descubrí que no tenía ojos. Solo cuencas vacías, negras, que parecían absorber la luz. Grité,
Retrocedí, pero la mujer dio un paso hacia mí y susurró: «No me dejen aquí». La tierra debajo de la cruz se abrió. Escuché un crujido, como si los huesos se partieran. De ahí comenzaron a salir más manos, todas huesudas, moviéndose como gusanos. Corrí sin mirar atrás. Esa noche me fui del cementerio y no regresé en semanas. Pero la necesidad me obligó a volver. El trabajo era lo único que me daba de comer. Me juré a mí mismo que esa vez no miraría hacia la cruz torcida, pero no cumplí la promesa. Mientras barría cerca de la entrada, escuché pasos detrás de mí. Volteé y la vi de nuevo. La mujer, el vestido blanco, el cabello en el rostro, parada frente a la tumba. Esa noche no me persiguió ni me habló. Solo señaló con su mano esquelética la tierra, como pidiéndome que cavara. No pude resistirlo. Fui por una pala y comencé a escarbar. No sé por qué lo hice. Tal vez fue el miedo, o tal vez algo dentro de mí quería complacerla. Escarbé durante casi una hora hasta que la pala chocó con algo duro. Un ataúd. Viejo, podrido, a punto de deshacerse. Con manos temblorosas abrí la tapa. Y ahí estaba. No el cuerpo de una mujer, sino el de un niño. Pequeño, apenas un esqueleto envuelto en un sudario. Sus cuencas vacías me miraban. Retrocedí horrorizado. Quise correr, pero detrás de mí estaba la mujer. Ya no tenía forma humana. Su rostro era una calavera, sus dedos huesudos y largos. Me tomó del brazo con fuerza imposible. Ahora ya no estoy sola. Lo último que recuerdo es que la tierra se abrió bajo mis pies. Caí entre raíces secas y huesos quebrados. Sentí la tierra cubriéndome, sofocándome, mientras escuchaba cientos de voces susurrando lo mismo. No me dejen aquí. No me dejen aquí. No me dejen aquí. Desperté en la caseta, cubierto de polvo y con la pala aún en mis manos. Pero desde entonces, ya no soy el mismo. Cada noche que me toca turno, veo la cruz torcida erguirse sola, aunque al día siguiente siempre aparece de nuevo inclinada, como esperando que alguien la levante otra vez. Y lo peor, es que ahora, a veces, soy yo quien escucha mi propia voz desde dentro de la tumba. Porque creo que, aquella noche, una parte de mí se quedó enterrada allí. Historia número 3. El guardián sin rostro. Siempre pensé que los cementerios eran lugares tranquilos, silenciosos. Pero aprendí demasiado tarde que el silencio también puede gritar. Me llamo Martín, y trabajé como sepulturero en el Panteón de Santa Cruz, un cementerio pequeño en las afueras de Puebla. Era un lugar humilde, con lápidas agrietadas, flores secas y perros callejeros que a veces dormían sobre las tumbas. Yo me encargaba de abrir fosas, limpiar pasillos, cuando era necesario, pasar la noche cuidando el panteón. Al principio, no me molestaba. Siempre me consideré un hombre fuerte, acostumbrado a la muerte. Pero lo que viví ahí me enseñó que lo más aterrador no es un cadáver, sino aquello que nunca debió moverse bajo la tierra. Fue una noche de octubre. El cielo estaba despejado, pero el aire olía a lluvia vieja. Caminaba con mi lámpara entre las filas de tumbas cuando escuché un silbido. No era el viento. Era claro, afinado, como si alguien tarareara una canción de cuna. Me giré hacia la zona más antigua del cementerio, donde las cruces estaban oxidadas y las lápidas ya no tenían nombres. Allí, entre las sombras, vi una figura, alta, muy delgada, con un sombrero de ala ancha. Pensé que era un visitante rezagado, alguien que se había quedado encerrado. Caminé hacia él. «Oiga, ya no puede estar aquí», le dije. La figura no respondió. Solo inclinó la cabeza, como si me escuchara, y luego siguió silbando. Me acerqué más. La linterna temblaba en mi mano. Y entonces lo vi. No tenía cara. Donde debía haber ojos, boca o nariz, solo había piel lisa, como cera derretida. Retrocedí de golpe. Y el silbido se detuvo. El hombre sin rostro levantó una mano larguísima y señaló una tumba en particular. La fosa número 23. A la mañana siguiente, fingí que nada había pasado. Pero la curiosidad me quemaba por dentro. Fui hasta la fosa 23. Era una tumba descuidada, con la losa quebrada y flores marchitas. Pregunté al administrador quién estaba enterrado ahí. Me miró raro. «Nadie visita esa tumba, muchacho. Según los registros, ahí debería haber un hombre llamado Julián Ortega, pero el acta está incompleta. No hay fecha de nacimiento, ni de muerte». Sentí un escalofrío. Esa misma noche,
Me prometí a mí mismo no volver a patrullar por esa zona. Pero el destino me llevó de nuevo hasta allí. El silbido regresó, y el guardián sin rostro estaba parado frente a la tumba 23. Esta vez no señaló nada, solo se quedó inmóvil, como esperando. Me atreví a encender un cigarro para calmar los nervios, pero cuando miré de nuevo, ya no estaba. En su lugar, había huellas frescas, huellas profundas, como si pies descalzos se hubieran hundido en la tierra húmeda. Las noches siguientes fueron peores. Escuchaba pasos detrás de mí, aunque al voltear no había nadie. La tierra de la fosa 23 se hundía cada vez más, como si algo respirara debajo. Una madrugada, me atreví a acercarme, y lo vi con claridad. El ataúd estaba roto desde dentro. La madera estaba astillada, y en las orillas había marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir. Sentí que me iba a desmayar, pero lo que realmente me rompió fue lo siguiente. Dentro del ataúd no había cuerpo, solo una máscara de yeso, una máscara sin rasgos. La tomé con manos temblorosas, y en cuanto la toqué, escuché el silbido, esta vez muy cerca de mi oído. Me giré, y el guardián sin rostro estaba ahí, apenas a 1 metro de distancia. No corrí, no podía, solo lo vi levantar la máscara, ponérsela y, finalmente, mostrarme un rostro. Era el mío. Desde esa noche, todo cambió. Cada vez que iba al panteón, encontraba cosas extrañas en la fosa 23, pedazos de ropa vieja, dientes sueltos, clavos oxidados, como si alguien los dejara como ofrendas. Y siempre, al caer la madrugada, el guardián aparecía, silbando, mirándome. Una vez me habló. Su voz era como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, hombres, mujeres, niños. Alguien debe cuidar a los que olvidan. No entendí sus palabras, hasta que un día, en plena jornada, un familiar vino a reclamarme. Mi madre no está en su tumba, gritó un hombre, desesperado. Fuimos hasta la fosa, y tenía razón. El ataúd estaba vacío. Ese fue el primero de muchos. Poco a poco, varias tumbas comenzaron a aparecer vacías, como si los cuerpos hubieran desaparecido. Y cada vez que eso pasaba, el guardián estaba allí, observándome en silencio. Intenté renunciar. Fui al administrador, le conté que algo extraño ocurría. No me creyó. Me dijo que seguramente eran profanadores, y que yo solo estaba inventando excusas para no trabajar de noche. Así que me quedé. Una última vez. Esa noche el silbido comenzó más temprano. No tuve que buscarlo. El guardián estaba frente a la caseta, esperándome. Me hizo una señal con la mano. Que lo siguiera. No sé por qué lo hice. Caminé detrás de él hasta llegar a la fosa 23. La tierra estaba abierta, como una boca hambrienta. El guardián bajó al hueco. Me miró, extendiendo una mano, como invitándome a seguirlo. Y yo, di un paso hacia adelante. Lo último que recuerdo es caer. Oscuridad, tierra mojada, voces enredándose en mi cabeza. Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en la caseta. Mi ropa cubierta de lodo, mis uñas llenas de tierra. Salí corriendo del panteón. No volví nunca más. Eso fue hace 5 años. Pensé que estaba a salvo, lejos del cementerio. Pero ahora, todas las noches, escucho un silbido afuera de mi ventana. No importa dónde me mude, no importa cuánto rece, siempre regresa. Y lo peor, es que cada mañana, cuando me miro en el espejo, mi rostro se ve un poco más borrado, como si alguien más lo estuviera usando. Historia número 4. Las campanas del panteón. Me llamo Eduardo, y durante muchos años fui sacristán de la iglesia de San Miguel, en Guanajuato. Parte de mi trabajo era atender el pequeño panteón que estaba justo detrás del templo, un cementerio viejo, con cruces torcidas, criptas carcomidas por la humedad y un portón oxidado que rechinaba como si se quejara cada vez que lo abría. No era un sitio concurrido. La mayoría de las tumbas pertenecían a gente que había muerto hace más de un siglo. Muy pocos tenían familiares que los visitaran. A veces pasaban meses sin que alguien dejara flores. Por eso, cuando oscurecía, el lugar parecía completamente olvidado del mundo. Durante el día no me causaba miedo, pero de noche ese panteón respiraba distinto. El aire se volvía pesado, como si estuviera cargado de polvo y ceniza. Y lo peor de todo eran las campanas. No las del templo. Eran unas campanas pequeñas, oxidadas, que estaban atadas a ciertas tumbas antiguas.
Me contaron que, en tiempos de epidemias, la gente tenía miedo de enterrar vivos a los enfermos. Así que amarraban un hilo a la muñeca del difunto, lo pasaban por la tierra y lo conectaban a una campana sobre la lápida. Si la persona estaba viva y se movía, la campana sonaba. Con los años, los hilos se desintegraron, pero las campanas seguían ahí, oxidadas, mudas, hasta que una noche, una de ellas volvió a sonar. Fue en noviembre, cuando el frío cala hasta los huesos. Yo estaba cerrando la iglesia después de misa y escuché un tintineo metálico. Al principio pensé que era el viento moviendo cadenas, pero no. El sonido era claro, agudo, repetitivo, una campana sonando una y otra vez. Salí al panteón con una linterna. El tintineo me llevó hasta la tercera fila de tumbas, casi al fondo. Ahí estaba, una campana vieja, colgando torcida, moviéndose sola. Me acerqué con cautela. La tumba estaba cubierta de musgo, sin nombre legible. Lo extraño era que no había hilo alguno conectado a la campana. Solo se movía como si alguien invisible tirara de ella. Me quedé helado. El sonido se detuvo de golpe, y en ese silencio absoluto, escuché algo más, un golpe seco, como un puño contra madera. Venía de abajo. Retrocedí aterrado. La linterna temblaba en mi mano. El golpe se repitió, y después otro más. Era como si alguien estuviera tocando desde dentro del ataúd. Corrí hasta la iglesia y me encerré. Pasé la noche rezando, con las campanas resonando en mi cabeza. Al día siguiente, le conté al párroco. Él se limitó a mirarme con cansancio y dijo, son cosas de tu imaginación. Nadie descansa tranquilo si lo invocas con miedo. No me creyó. Esa noche, la campana volvió a sonar. Esta vez no era solo una, eran dos. Dos campanas tintineando en distintos rincones del panteón, como si respondieran una a la otra. Me armé de valor y salí. La primera campana sonaba junto a una tumba sin cruz, solo con una losa rota. La segunda tintineaba cerca de la reja, en una tumba familiar abandonada. El aire estaba helado, y con cada campanazo me parecía escuchar voces. No claras, no humanas, solo murmullos que se enredaban con el sonido metálico. ¡Ábreme! Eso juraría que decían. Me arrodillé junto a la primera tumba. El suelo vibraba, leve, como si algo golpeara desde abajo. La tierra estaba removida, húmeda, como recién cavada. Y de pronto, escuché cómo raspaban la madera. Uñas contra ataúd. Me levanté de un salto y corrí. Pero las campanas no dejaban de sonar. Una tras otra, como si todo el cementerio se hubiera despertado al mismo tiempo. No dormí en toda la noche. Al amanecer, regresé con la intención de demostrarme que todo había sido una alucinación. Pero al recorrer el panteón, descubrí algo aún peor. Las campanas habían cambiado de lugar. Las que antes estaban oxidadas y fijas ahora, aparecían colgadas en tumbas que nunca las habían tenido. Como si alguien las hubiera movido mientras yo dormía. Esa fue la tercera noche. No hizo falta que saliera al panteón. El sonido entró hasta la iglesia. Tintineos metálicos, insistentes, rebotando contra los muros. Y no solo eran campanas, eran golpes, lamentos, como decenas de personas gritando al mismo tiempo bajo la tierra. Tapé mis oídos, recé, pero nada los detenía. Hasta que escuché pasos dentro de la iglesia. Salí con la linterna, y ahí estaba. Una figura parada en medio del pasillo, de espaldas. Alta, encorvada, vestida con un hábito negro. Parecía un monje. ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz quebrada. La figura no respondió. Caminó lentamente hacia la puerta que daba al panteón y la abrió sin tocarla. Yo lo seguí, sin entender por qué. Afuera, las campanas sonaban todas al mismo tiempo, un coro metálico que helaba la sangre. El monje caminó hasta el centro del cementerio, y entonces se giró hacia mí. No tenía rostro, solo una calavera cubierta de tierra, con la boca abierta en un grito mudo. En sus manos sostenía varias campanas oxidadas, que dejó caer al suelo. El sonido fue ensordecedor. Y de inmediato, el silencio. Todas las campanas dejaron de sonar al mismo tiempo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como la tierra bajo mis pies se hundía. Miré hacia abajo y vi dedos huesudos saliendo del suelo, agarrándome los tobillos, tirando de mí. Caí de rodillas, luchando por soltarme. Pero por cada dedo que lograba apartar, otros dos se enredaban en mi piel. Voces salían de las fosas, lamentos, súplicas, gritos. ¡Ábreme!
No me dejes aquí. Sácame. Estaba siendo arrastrado hacia la tierra cuando escuché la última campana. Sonó tan fuerte que sentí que me estallaban los oídos. Y desperté. Estaba en el atrio de la iglesia, tendido sobre la tierra húmeda, cubierto de lodo. No supe cómo llegué ahí. Quise convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero al ponerme de pie, noté algo que aún hoy me persigue. En mis manos, apretadas con fuerza, llevaba 3 campanas oxidadas. No las solté nunca, y desde entonces, cada medianoche, vuelven a sonar. Aunque las entierre, aunque las tire lejos, siempre regresan a mí. Las escucho ahora mismo, mientras hablo, y temo que pronto, ya no solo las escuche yo. Historia número 5. El niño de la tumba abierta. Nunca tuve miedo de los cementerios. Crecí jugando entre lápidas, porque mi padre fue sepulturero del Panteón de San Lorenzo, en Hidalgo. Desde niño lo acompañaba a cavar fosas, a limpiar maleza y a encender velas en noviembre. Para mí, la muerte era parte de la vida. Pero hubo una noche que cambió todo. Una sola, que bastó para dejarme marcado. Yo ya era adulto cuando me tocó cubrir el turno de velador. El panteón era antiguo, rodeado de nopales y piedras, con una capilla pequeña en ruinas. Esa noche había luna llena, y el aire olía a tierra mojada. Me sentía tranquilo, hasta que lo escuché. Un llanto de niño. Al principio pensé que venía de la calle, quizá algún crío perdido. Pero el sonido era claro, dentro del panteón. Caminé con mi lámpara en mano, siguiendo los sollozos. El eco me llevó hasta la parte más vieja, donde casi todas las tumbas estaban hundidas. Ahí lo vi. Un niño, de unos 8 años, sentado al borde de una tumba abierta. Sus pies colgaban dentro del hoyo. Llevaba una camisa blanca manchada de tierra y la cara cubierta de lágrimas. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sorprendido. El niño levantó la mirada. Sus ojos eran enormes, brillantes bajo la luna. No encuentro a mi mamá, dijo con voz quebrada. Me acerqué con cuidado. ¿Cómo entraste? Las rejas están cerradas. El niño no respondió. Solo señaló la tumba abierta. Me incliné para mirar dentro. No había ataúd. Solo un hueco profundo, oscuro, con paredes húmedas. ¿Quién abrió esto?, me pregunté en voz baja. Cuando volví a mirar al niño, ya no estaba sentado. Ahora estaba dentro de la fosa, mirándome desde abajo. Su rostro se veía más pálido, y sus ojos ya no parecían de un niño. Eran vacíos, negros como carbón. Baja conmigo, susurró. Retrocedí de inmediato. Sentí un mareo, como si la tierra misma me empujara hacia él. El llanto volvió, más fuerte, retumbando en mi cabeza. Corrí hasta la caseta y me encerré. Pasé horas temblando, escuchando golpes contra la puerta, como pequeños puños insistentes. A veces se mezclaban risas infantiles. Cuando amaneció, salí con miedo a revisar. La tumba seguía abierta, pero ya no había rastro del niño. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, que estaba cansado, que la soledad me había jugado una mala pasada. Hasta que vi las huellas. Pequeñas huellas de pies descalzos, marcadas en la tierra húmeda, que salían de la tumba y se perdían entre las lápidas. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. El llanto regresó, pero esta vez no estaba solo. Había varias voces infantiles, como un coro de niños llorando y riendo al mismo tiempo. La luz de mi linterna parpadeaba, y entre destellos alcancé a verlos. Pequeños cuerpos corriendo entre las tumbas, jugando al escondite, pero con movimientos torpes, casi quebrados. Me llamaban por mi nombre. Ven, Martín, juega con nosotros. Me tapé los oídos y corrí a la capilla en ruinas. Allí me encerré, convencido de que las paredes de piedra me protegerían. Pero dentro olía a humedad rancia, y cuando encendí la lámpara de aceite, vi algo que me heló la sangre. En las paredes, alguien había rayado decenas de nombres. Nombres de niños. Algunos conocidos, otros que jamás había escuchado. Entre ellos, el mío. Me derrumbé en el suelo. Ya no podía negar lo que pasaba. Algo en ese panteón estaba vivo. Algo que no debía estarlo. La tercera noche, ya no hubo llanto. Hubo silencio. Un silencio tan profundo que mis propios latidos parecían retumbar como tambores. Salí de la caseta con pasos inseguros. La luna estaba cubierta, y todo se veía más oscuro que nunca. Fui directo a la tumba abierta, y ahí estaba el niño, de pie sobre la losa,
esperándome. Su camisa estaba aún más sucia, y de sus ojos negros caía tierra en lugar de lágrimas. Ya la encontré, me dijo. Señaló dentro de la fosa. Me asomé, temblando, y lo que vi me quitó el aire. Había un ataúd, nuevo, brillante, con la madera intacta, y sobre la tapa estaba escrito mi nombre. Sentí un dolor en el pecho, como si alguien me clavara un cuchillo. Me tambaleé, y el niño sonrió por primera vez. Sus dientes eran pequeños, afilados, como clavos. Ahora baja conmigo, susurró. No recuerdo cómo logré correr. Solo sé que desperté al amanecer, tirado fuera del panteón, con la ropa cubierta de lodo y las uñas llenas de tierra. Renuncié ese mismo día. Nunca volví a poner un pie en San Lorenzo. Pero a veces, de madrugada, escucho un llanto detrás de mi ventana. Un llanto de niño. Y cuando cierro los ojos, siento que la tierra bajo mi cama se hunde, como si hubiera una tumba abierta, esperando por mí. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.